a nuestros estudios en Miami con Alfredo Ortega, politólogo, miembro del Instituto Interamericano para la Democracia. Señor Ortega, buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en el informativo. Un gusto tenerlo. Bienvenido. Andrea, muchísimas gracias, un placer estar con ustedes. Gracias. Escuchábamos la gente, y eso es interesante, en las calles en Venezuela, a las entradas de los centros de votación, pidiendo que se cierren las mesas. Escuchábamos a Julio Borges también diciendo que no van a permitir que una hora más ni nada, que se acabó, que están hartos, que cierren las mesas. ¿Realmente se ve una posición ya firme de la Mesa de la Unidad frente a lo que ocurre en Venezuela, frente a un dictamen del CNE que decía que una hora más hasta que se termine la cola y seguir prolongando esto? Habrá que esperar, Andrea, habrá que esperar a ver cómo reacciona la Mesa de la Unidad Democrática cuando el Consejo Nacional Electoral termine de consumar lo que estoy seguro será un fraude monumental. Un fraude que, por cierto, no comenzó el día de hoy, ni mucho menos, sino que es un fraude que ha penetrado todas las instituciones del poder público. Yo he comentado antes contigo otras veces que en Venezuela no hay un gobierno sino un régimen, que no hay una democracia sino una dictadura, y en todo caso es importante ver a la gente en las calles con esa actitud de defensa de sus derechos, y es una buena señal que algunos dirigentes de la MUD hayan hablado en el mismo sentido. Pero si la MUD aprendió o no las lecciones de los fraudes anteriores, estará por verse cuando esta noche, quién sabe a qué hora, el mejor sistema electoral del mundo, como dicen los miembros de la dictadura, nos da el resultado de una elección parlamentaria que en cualquier parte del mundo, Andrea, como tú bien sabes, ya estuviéramos viendo los resultados como corresponde en una democracia. Es muy claro que en Venezuela no hay una democracia. El expresidente Quiroga decía hoy que en las democracias no sirve el como sea, que dijo Nicolás Maduro que ellos mantenían el poder como sea. Tiene razón el expresidente Quiroga, Andrea, lo que ocurre es que en Venezuela no hay una democracia y para ellos el poder se defiende por el método que sea. Si eso significa violar las leyes electorales, pues se hace. Si eso significa extender la hora de votación o robarse los votos o mandar a sus matones a las calles, también se hace. Ellos están defendiendo no curules en la asamblea, ellos están defendiendo su vida, porque saben que en lo que salgan del poder son la mayoría de ellos sujetos de derecho nacional e internacional. Buenas noches. La pregunta es si se viola la ley, si viola la ley el hecho de extender ese horario de votación, y un elemento adicional, el propio rector principal del CNE, el señor Rondón, dijo que no habría necesidad de haber extendido ese horario hasta las 7 de la noche, sino haber cerrado a las 6 como lo establece la ley. Para claridad de los televidentes, ¿sí se violó la ley? Pero sin ninguna duda, Jesús, pero es que violan esa ley y violan todas las demás leyes. Esto no es algo nuevo. Antes de que el señor Chávez llegara al poder, era práctica común en Venezuela por más de 50 años que las elecciones comenzaban a las 6 de la mañana y terminaban a las 4 de la tarde. Y eso era más que suficiente para que la población votara. Si en el caso eventual que una mesa tuviera más electores y que a las 4 de la tarde hubiera todavía tráfico, digamos, de votantes, esa meta podía extenderse como correspondía. Ellos cambiaron eso en la ley electoral, lo extendieron hasta las 6 de la tarde. Luego se volvió costumbre para ellos, después de las 6 de la tarde, extenderlo hasta las 7, hasta las 8 de la noche. No solo están violando la ley, Jesús, sino que ese es el momento que ellos utilizan para terminar de consumar su fraude. Ellos movilizan a los empleados públicos con recursos del Estado. Ellos ponen a votar a la gente que no ha votado durante el día. Ellos reparten cédulas indiscriminadamente. La última auditoría efectiva, confiable que se hizo al registro electoral, que fue aproximadamente en el año 2006, arrojó que había 1,5 millones de votos, digamos, de personas que estaban inscritas que no existían. Por eso es que todos estos factores unidos son los que permiten que, tal cual como hicieron el 14 de abril de 2013, cuando los venezolanos hicimos a Enrique Capriles presidente de la República, eso fue lo que permitió que ellos consumaran su fraude. Enrique Capriles denunció el fraude, la MUD denunció el fraude y no sabemos qué pasó después. Pero por supuesto que ellos violan las leyes electorales. Y ese es parte del problema de Venezuela hoy día.
cómo después de 17 años de atropellos, de abusos, nos seguimos sorprendiendo de que estos señores extiendan una hora más la hora de votación. ¿Dónde hemos estado, Jesús, los últimos 17 años? Cuando una y otra vez en nuestras caras nos han hecho fraude, nos han hecho trampa, se han burlado de nosotros una y otra vez. ¿Cree usted, señor Ortega, que esta elección pueda ser diferente? No lo veo muy positivo frente a lo que usted dice de un fraude monumental el que podría ocurrir hoy. ¿Hoy puede ser distinto? De la única manera, estimada Andrea, que esta elección puede ser diferente es que la gente diga basta. De una dictadura como de la de Nicolás Maduro no se va a salir por vías institucionales. Yo he sostenido que esta elección puede traer un cambio, pero puede ser, digamos, posterior a la elección, no a través de la elección misma. No va a haber cambio en Venezuela hasta que no haya un liderazgo que sea irreverente. Eso es un régimen que va a defender el poder por los medios que sea. Y si seguimos jugando el juego electoral en las condiciones que ellos ponen y nos abusan una y otra vez, esta vez pusieron centros de votación en la misión vivienda, donde a través de la coerción le decían a la gente que si no votaban por el oficialismo que le iban a quitar las viviendas. Hasta anoche estaban repartiendo bolsas de comida. Es decir, ¿por qué seguimos viviendo en negación? La respuesta a tu pregunta es, en la medida que la gente entienda de que es a través de un acto de irreverencia que se puede salir de una dictadura que solo entiende bajo presión. No es casualidad, Andrea, que las únicas 2 veces que el señor Hugo Chávez se rindió fue 2 veces que fue sometido militarmente, el 4 de febrero del 92 y luego el 11 de abril, que millones de venezolanos en la calle le pidieron la renuncia. Si los venezolanos quieren libertad, eso es lo que tienen que pedir, y no pedir como mendigos unos cupos en la Asamblea Nacional que ya vemos y tenemos la impresión, por mera topografía política, de que van a hacer lo que sea para ni siquiera reconocerle a la oposición una mayoría simple. Y tengo que decir lo siguiente: si la elección fuese transparente, la oposición tendría 120, 130 diputados. Y eso es lo que la gente tiene que saber, Andrea y Jesús. La gente tiene derecho a que su voto cuente, a que su voto se respete. Es una grosería lo que han hecho con los cambios de los distritos, de los circuitos electorales. El estado Miranda, con 2 millones de habitantes, elige 12 diputados. El estado del Tamacuro, con 100.000 habitantes, elige 4 diputados. Un estado que es 18 veces más grande, elige solamente 3 veces más diputados. Y esto es parte de la trampa. Y no entendemos cómo todavía a estas alturas la oposición sigue aceptando esas condiciones electorales total y absolutamente inaceptables. Alfredo, pero el escenario en el que usted está hablando, yo no sé si de pronto choca con lo que muchos están soñando el día de hoy hacer en Venezuela, y es el cambio. Ese escenario señala que en la Asamblea se podría llegar a obtener alguna victoria, la mayoría, tener dominio desde el Parlamento de lo que pasa en Venezuela. ¿Es usted completamente negativo de esa posibilidad de que vía mayoría en la Asamblea las cosas cambien en Venezuela? Mira, Jesús, permíteme repetir lo anterior. Si la elección fuese transparente, porque este es un tema crucial, la oposición tendría a Enrique Capriles de presidente de la República y el Congreso sería mayoritariamente de la oposición. En Venezuela no es un tema de quién tiene más votos. Yo hasta esta mañana tenía la duda de si el régimen, la dictadura, a través de su Ministerio de Asuntos Electorales, iba a reconocer el triunfo de la oposición en términos de concederle, porque hay que ponerlo en esos términos, y eso es lo lamentable, que es lo que ellos conceden, no lo que la gente gana. Yo tenía la duda de si ellos iban a concederle por lo menos la mayoría simple, que son 84 diputados. Solamente mirando la televisión y escuchando las declaraciones de los dirigentes del oficialismo durante el día, he llegado casi a la conclusión de que ni siquiera eso van a permitir, Jesús. Ellos están jugando la vida, ellos están jugando en serio. En la lógica de ellos, al poder se llega por cualquier medio y se defiende por cualquier medio. No es casualidad
que muchos de los que hoy gobiernan Venezuela trataron de llegar al poder a través de un golpe de Estado en el año 92. No sé por qué los venezolanos tenemos memoria corta y queremos ponernos un cassette de que estamos en una democracia con problemas, maltrecha, pero que aún así podemos lograr el cambio. Ojalá yo esté equivocado y que nos enteremos más tarde que la oposición tuvo mayoría simple y que efectivamente van a promover algunas de las cosas que ofrecieron en la campaña electoral. Pero el tema crucial es que en una elección transparente el chavismo no llegaría al 15-20% como señalan las encuestas, y eso le daría a la oposición una mayoría total en la Asamblea. Y ese es el mensaje que se tienen que llevar los venezolanos. En Venezuela, Jesús, no se va a recuperar la libertad si no recuperamos la dignidad de la gente. Es una vergüenza lo que la gente está pasando en el país, y la gente tiene derecho a saber de que puede vivir bien, de que tiene derecho a vivir bien, de que tiene derecho a que, como un colombiano, como un argentino, como un guatemalteco, su voto cuente y su voto se respete, y eso no existe en Venezuela. Por esa es la lucha que hay que dar para rescatarlo. Alfredo, usted ha hablado de esa mayoría simple de la que hay preocupación dentro del chavismo en todo caso, porque hemos visto reacciones del presidente Maduro a lo largo de los meses hablar de un gobierno cívico-militar, de que si la oposición llega a ganar habrá caos, habrá hambre en el país. Yo quiero que revisemos esos escenarios. Si la oposición obtuviera esa mayoría simple de la que usted habla, es decir, 84 de los 167 escaños, podría designar la Junta Directiva de la Asamblea, que actualmente es presidida por Diosdado Cabello. Jesús. Sin embargo, sacar más de 100 diputados le daría a la oposición una mayoría de 3/5 partes. Esto le permitiría designar a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, al Contralor, al Defensor del Pueblo. Veamos cuáles son en la siguiente nota, y lo invitamos a usted, Alfredo, que nos acompañe estos minutos para ver los escenarios que enfrentará Venezuela después del día de hoy, de este domingo. Hasta la mirada del libertador Simón Bolívar plasmada en una calle de Caracas parece estar expectante frente a lo que ocurrirá el próximo 6 de diciembre en Venezuela. Más de 19 millones de venezolanos podrán acudir a las urnas y escoger a su nuevo parlamento en unas elecciones en las que se juega la hegemonía imperante del chavismo durante los últimos 16 años. Yo voy a aprovechar para promulgarla de una vez, es cayendo y corriendo. Además de algunas listas independientes, en el tarjetón electoral compiten principalmente dos claros bandos. Por un lado, la oposición aglutinada en la denominada Mesa de la Unidad Democrática, ansiosa por ganar terreno político y generar cambios tras varias derrotas desde que el chavismo llegó al poder. Y del otro lado, los chavistas, que desde que este órgano legislador se creó en el año 2000, tras un proceso constituyente convocado por el entonces presidente Hugo Chávez y que disolvió al antiguo Congreso, han impulsado todo su respaldo al Ejecutivo gracias a su mayoría en el Parlamento. ¿Pero cuáles son los posibles escenarios? Si la oposición obtuviera la mayoría simple, es decir, 84 de los 167 escaños, podría designar la Junta Directiva de la Cámara, de la que nunca ha formado parte. Con esta mayoría se podría aprobar una ley de amnistía, que terminaría con la responsabilidad penal que pesa sobre varios opositores presos, entre ellos el líder de Voluntad Popular Leopoldo López, condenado a 13 años y 9 meses de prisión por hechos posteriores a las protestas estudiantiles del 12 de febrero. En este escenario también se podría autorizar al Tribunal Supremo de Justicia para que abra investigación penal contra el presidente, así como promover un voto de censura contra su gabinete ministerial. Si la oposición es mayoría en el Parlamento, también podría elegir a magistrados del TSJ, al Contralor y al Defensor del Pueblo. Otro escenario sería si la oposición lograra una mayoría calificada, es decir, alcanzara a los 100 diputados, que permitiría aprobar un voto de censura del vicepresidente y los ministros, lo que implicaría su destitución.
En el tercer escenario se habla de una mayoría de 2/3, es decir, 111 diputados de 167. En este escenario se podría destituir a magistrados en caso de que hayan cometido faltas graves. También se podría llevar a referendo proyectos de ley, tratados y acuerdos internacionales. Vamos a perfeccionar el sistema jurídico venezolano. Otro hipotético escenario es aquel en el que la oposición obtenga una mayoría simple y antes de que se posesione en el actual Parlamento, con mayoría oficialista, apruebe leyes habilitantes al presidente, lo que le permite dictar leyes y decretos. Sin embargo, esta medida puede ser derogada tan pronto se constituya el nuevo Parlamento, es decir, el próximo 5 de enero. El quinto escenario es el que espera el chavismo, que hasta ahora ha gozado de todos estos poderes. Espera alcanzar al menos una mayoría simple para poder mantener su orden como hasta ahora. Alfredo, sin embargo, hasta que ocurre eso en enero, esa juramentación y se llega a ese momento, hay cuestionamientos sobre lo que podría hacer Nicolás Maduro. Preparar, por ejemplo, un blindaje ante una derrota electoral en Venezuela. Hay incluso quienes creen que podría aprovechar el tiempo que queda para la formación de este nuevo Parlamento para aprobar una ley habilitante que le otorgue nuevos poderes. Es decir, ¿qué puede pasar en ese interín en Venezuela? Es decir, muchos pueden decir, ok, la oposición va adelante, la oposición puede tener esa mayoría simple, los números dan, etcétera, etcétera, pero de todas maneras hay un lapso importante ahí que hay que ver cómo se maneja el gobierno. Andrea, podríamos analizarlos si efectivamente la oposición logra esa mayoría simple. Sin embargo, todo parece indicar que no va a ser así. Y debo insistir, no porque no tenga los votos, no porque no le corresponda, sino porque la dictadura va a ser capaz de revertir el resultado, de robarse el resultado de la forma que lo queramos poner. Fíjate, ellos no van a permitir una mayoría simple de la oposición, ustedes lo acaban de presentar en el reportaje, para que la Asamblea Nacional, con directiva de la Mesa de la Unidad Democrática y con mayoría simple, libere a Leopoldo López o libere a Antonio Ledesma o a Daniel Ceballos. Entonces hay que esperar a ver cuál es el resultado, pero es ciertamente un régimen que es capaz de lo que sea, así de sencillo. Si tienen que extender la ley habilitante, si tienen que cambiar, ¿qué hicieron en el diciembre del año pasado? Nombraron varios magistrados del Tribunal Supremo sin tener ellos la mayoría que correspondía. Es un régimen que respeta una y otra vez lo que dice la Constitución. Así que de ellos se puede esperar totalmente cualquier cosa. Alfredo, hablemos un poco de lo que sucedió con los expresidentes. Y yo sé que muchos televidentes estarán revisando los últimos 2 días, sábado y domingo, y van a encontrar una contradicción, porque ayer usted los ve con Nicolás Maduro, reciben la acreditación, Maduro les garantiza que Leopoldo López va a votar, que van a tener un trato con una máquina en la celda, cosa que hasta las 5 o 6 de la tarde Lilian Tintori denunciaba que no había pasado, que porque no había llegado la orden todavía no había podido votar Leopoldo. En fin, eso es un aspecto. Pero el día de hoy sale Diosdado Cabello, arremete contra ellos, les quitan las credenciales. ¿No hay algo de contradicción en ese discurso de recibirlos ayer? ¿Hace parte de qué? ¿Qué pretendía Maduro con recibirlos ayer y hoy Cabello diciendo que los quiere hasta expulsar? Jesús, así funcionan las dictaduras. Pobre de aquel que crea en la palabra de ellos. Y lo más dramático, lo más paradójico, que esta gente ya no tiene ni vergüenza. Yo he dicho que con ellos la maldad y el descaro ya van de la mano. Critican al señor Jorge Quiroga, a Andrés Pastrana y a Luis Alberto Lacalle solamente porque dijeron que se aplicara la ley. Eso es todo lo que dijeron. Yo vi con detalle la rueda de prensa que dieron en la Mesa de la Unidad. Que se aplicara la ley, se referían ellos a la no extensión del horario de votación. Y sale el señor Cabello como un demonio a llamarlos payasos, a decirles que ellos pedían, que él iba a pedir que se expulsaran. Al rato aparece Tibisay Lucena y le revoca las credenciales, que eran unas credenciales, sinceramente, que no significaban absolutamente nada, porque esa es otra cosa. Cualquier país democrático del mundo tiene observadores internacionales. Y cualquier país democrático del mundo está interesado en que los observadores internacionales vengan a verificar el proceso y digan el proceso se cumplió
efectivamente, como ocurre en cualquier país del mundo. ¿Qué ha hecho el chavismo tramposo? Ya ni siquiera son observadores internacionales, les ha cambiado el nombre a acompañantes internacionales, todavía no sabemos lo que eso significa. Y ellos escogen quiénes son los acompañantes internacionales, a pesar de que en la OEA hay un departamento especial en observación electoral. Ellos no quisieron esa observación. ¿Y cuál es la paradoja? Mandan a expulsar o mandan a quitarle la credencial a Pastrana, a Quiroga y a Lacalle, y sale la señora Piedad Córdoba a hablar de la injerencia extranjera en Venezuela. Dime si no es una vergüenza, dime si no hacen lo que les da la gana. Entonces, ellos no pueden ser analizados, Jesús, desde un punto de vista lógico. Hay que ponerse en el terreno de ellos, y en el terreno de ellos todo es posible. Por eso ellos pueden decir una cosa ayer y hoy salir con otra cosa. Como lo dijo Maduro el día del 14 de abril de 2013, cuando le robó la elección a Enrique Capriles, que él se comprometía a abrir todas las cajas, y al día siguiente es como si no hubiera dicho nada. Podemos ver algo similar esta noche, de una persona de la bajeza de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello, uno puede esperar cualquier cosa. Así que no me sorprende nada que hayan dicho algo ayer en la reunión y que hoy se comporten totalmente distinto. Vamos a seguir hablando con el señor Ortega. Yo quiero que revisemos una nota importante, que es cómo la jornada electoral estuvo marcada por varias irregularidades y violaciones a la ley. Usuarios de redes sociales denunciaron proselitismo a favor del chavismo cerca de puestos de votación, incluso cuando el presidente Nicolás Maduro se ha apreciado toda esta semana de decir que ellos no han roto la veda electoral. También se anunciaron fallas en las máquinas electorales, así como demoras en los procesos. Motorizados afines al chavismo intimidaron a los votantes. ¿Qué opina usted de ese largas filas. Casi 2 horas y cuarto ya. Presencia de motorizados. Son algunas de las irregularidades que se registraron durante la jornada del domingo en Venezuela. Según consta en la ley, existen más de 30 delitos electorales. Uno de ellos establece claramente la prohibición de hacer proselitismo político en los centros de votación. Una norma que el chavismo pasó por alto. Las redes sociales han sido el medio por el que los ciudadanos denunciaron la presencia de los llamados puntos rojos frente o cerca a diferentes sitios de votación. Nosotros nos ubicamos en un punto cercano para chequear a la gente que va a votar, la gente que va a ejercer el derecho al voto en esos centros electorales. Pero pese a la defensa del oficialismo, en varias fotografías se puede evidenciar la presencia de propaganda política. Un periodista de la página web lapatilla.com consultó a un guardia nacional sobre la presencia de estos puestos cerca de los sitios de votación. ¿Y ustedes no tienen competencia sobre eso? Tenemos jurisdicción en base a eso porque sobre el centro de votación. La custodia de nosotros es de la reja hacia adentro. En Táchira, especialmente en San Cristóbal, se denunció que varias máquinas de votación resultaron con fallas. El mal funcionamiento de los lectores generó votos nulos. Alfredo, estos puntos rojos que denuncia la nota preparada por nuestra redacción periodística son muy evidentes. Perdóneme, pero para mí es claro el tema de proselitismo político a metros de un puesto de votación. Por supuesto, Jesús. Y según la ley deben estar a más de 200 metros del centro de votación. Pero ellos ya llegaron a un nivel de descaro único, como te decía antes, ya no les importa absolutamente nada. Fíjate que yo siempre me refiero al régimen venezolano como una dictadura, pero entre colegas, politólogos y amigos apasionados del tema, hemos discutido si es una dictadura, un poco para afinar el concepto. Y hemos llegado a una conclusión, que más que una dictadura es una tiranía. ¿Qué son las tiranías? ¿Qué elementos comunes tienen las tiranías? Gobiernan bajo 3 pilares: el pilar del miedo, el pilar de la mentira y el pilar de estar por encima de las leyes que ellos mismos crean. Fíjate cómo Hugo Chávez creó su propia constitución en el año 99, hecha a su medida. De 135 personas que elaboraron la constitución, 131 eran fieles a Hugo Chávez. La constitución que él quiso, la que siempre soñó. Al poco tiempo ya le incomodaba la constitución. Comenzó a hablar de una enmienda. Trató de hacer la enmienda y perdió ese referéndum. No tuvieron manera de robárselo en el 2007. ¿Qué hizo Hugo Chávez como buen dictador?
aplicó otro referendo para el 2008 y hasta que no vio cumplido su sueño de establecer la reelección indefinida, además de otras cosas, no se quedó tranquilo. Así operan las dictaduras, o las tiranías en este caso. Mira esos tres elementos: el miedo. ¿Qué significa voy a mandar la revolución a la calle? ¿Qué significa yo no voy a entregar el poder? ¿Qué significa si gana la derecha van a perder todos los beneficios, como miserablemente hacían ellos las propagandas? Ese es el miedo. ¿Y qué es la fuerza? ¿O qué es la mentira? Lo que ellos usan a diario. ¿Y qué es estar por encima de las leyes? Cosas como las que vimos hoy. Extendemos el horario de votación porque nos interesa para nuestros fines políticos, ponemos los toldos a menos de 200 metros, mandamos a nuestra gente a la calle a amedrentar. Las dictaduras, las tiranías tienen algo en común y es que están por encima de la ley.